Hay una alerta, la oímos en el Festival de las Ideas, la estaba comentando Alejandra Barrios, la directora del asunto de la transparencia electoral, y ahora también lo están haciendo a través de Transparencia por Colombia. Su director es el doctor Andrés Hernández. Tiene que ver con los pocos candidatos, apenas el 1% de los candidatos a estas elecciones regionales que han reportado sus gastos e ingresos de campaña. ¿Qué más dice el informe de Transparencia por Colombia? Esto es fundamental, porque si usted no sabe los candidatos que están ahí vendiéndole promesas y vendiendo humo, quién los financia y qué gastos tienen y quién les está entregando la plata, se mete en problemas. Doctor Hernández, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente estamos muy preocupados por ese bajo nivel de reporte y muchas gracias por darle espacio a este tema. ¿Siempre pasa lo mismo cada 4 años cuando nos estamos acercando a las elecciones regionales que tienen tantos candidatos en el país? ¿Vemos lo mismo o esto es inusualmente bajo, quiero decir, la gente que reporta? Hay dos factores que lo hacen de alguna manera un poco inusual. Por un lado, la gran cantidad de candidatos que tenemos para estas elecciones, que es mayor de lo que hemos visto en otras ocasiones, en buena medida además porque tenemos más partidos y movimientos entregando avales. Y por otro lado, para estas elecciones hemos visto que la respuesta de la institucionalidad ha sido un poco más lenta que antes para poder habilitar esos registros de cuentas de campaña. No obstante, a la fecha ya tenemos hoy la gran mayoría de candidatos con la posibilidad de entregarnos esa información, lo que quiere decir que están en mora justamente de poder abrir a la ciudadanía esa transparencia sobre sus ingresos y gastos de campaña. Director, ¿qué tipo de sanciones hay o qué herramientas tiene el ciudadano para que estos candidatos cumplan con su obligación de reportar sus gastos de campaña? Hay una primera herramienta que siempre le solicitamos a la ciudadanía que tenga en cuenta, y es: si le están pidiendo su voto, pida de vuelta transparencia, pida información no solamente sobre su programa de gobierno, sobre su partido, su apoyo, sino también sobre quién financia su campaña, en la medida en que sabemos que la manera como se financia la campaña es la manera como posteriormente, una vez elegidos los candidatos, van a gobernar y asignar recursos. Y entonces digamos que hace parte de esa responsabilidad ciudadana de ese ejercicio de un voto responsable. Pero muy importante también recordarle a la ciudadanía y sobre todo a los candidatos y a los partidos que el Consejo Nacional Electoral tiene regulación vigente, no solamente para que la información se entregue en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Los candidatos tienen 8 días máximo para entregar y actualizar información sobre sus ingresos y gastos de campaña, sino que una vez también cerrada la contienda electoral, el Consejo Nacional Electoral revisará las cuentas de todos los candidatos, y esto es muy importante reiterarlo, el mensaje a los 128.000 candidatos que tenemos en el país. Todos tienen que entregar un reporte de ingresos y gastos de campaña. Quien no lo haga se verá sujeto a investigaciones y posibles sanciones administrativas, que podrían ser multas y eventualmente sanciones a los partidos. Doctor Hernández, de su experiencia, de todos los años en que ustedes llevan haciendo este seguimiento a la financiación de los gastos de campaña, los candidatos sí consignan estas cuentas claras, lo que realmente gastan en campañas. ¿Cuál es la distancia real entre lo que se reporta y lo que gasta un candidato en una campaña? Esa es una pregunta que siempre ha estado en el ambiente de nuestro sistema político y habría que desglosarla un poco. Por un lado, recordemos que la información que los candidatas entregan al Consejo Nacional Electoral a través de cuentas claras es la información de los ingresos y gastos legítimos, legales. Cualquier centavo, peso que no esté en cuentas claras es financiación irregular y por lo tanto debe ser sujeto de investigación por parte no solamente de autoridades administrativas como el Consejo Nacional Electoral, sino también de la Fiscalía por posibles o presuntos delitos electorales. Por otro lado, sabemos que la realidad del día a día de las campañas amerita un gran flujo de recursos. Sabemos que para esto existen unos topes de campañas que curiosamente muy pocos candidatos
se acercan. Lo que hemos visto históricamente es que se alega mucho la falta de registro en cuentas claras, pero cuando vemos los datos, muy pocos candidatos se acercan a esos topes. Entonces, hay una especie ahí de dificultad o falta de transparencia en algunos casos por realmente entregar la información de esa financiación de campañas. Y por último, es muy importante recordar que de todas formas en el país tenemos pendiente que desde la institucionalidad se puede hacer un estudio actualizado de costos de campañas. Eso es lo que nos va a mostrar con información oficial si realmente lo que se está reportando y lo que se genera en topes es real o no. Pero de fondo reiterar la importancia de la transparencia en la financiación. Sabemos que la política necesita dinero, eso es válido en Colombia, incluso los aportes privados son válidos y necesarios, pero es muy importante que esto vaya acompañado de la transparencia para que el ejercicio ciudadano del voto sea realmente responsable y que a la vuelta de la esquina no nos estemos quejando sobre las malas prácticas de quienes nos gobiernan. Claro, ese es el recuerdo de algunos infames políticos, Diana y director, que han recordado de manera un poco cínica que es mucho más rentable una alcaldía que un cargamento de cocaína. Gracias, director. Buen día. Muchas gracias.